Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baeza Mena, encargada de la materia de comprensión de textos y expresión lectora. El día de hoy vamos a comenzar la unidad número 4 con el tema el párrafo, estructuras y tipos de coherencia y cohesión textual. Eh, Vamos a trabajar en esta unidad parte de lo que son las características del párrafo y el uso de la coherencia y la cohesión. Así que vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy. Muy bien, y bueno, empezamos, ¿verdad? Dando una pequeña introducción que es referente a la importancia del uso del párrafo y de su organización. Es importante conocer cómo se debe de trabajar de forma correcta. El párrafo, pues, es una unidad de la redacción muy básica y que si nosotros lo trabajamos de forma adecuada, esto va a garantizar que exista claridad y fluidez en la redacción. Asimismo, pues junto con esto se va a trabajar la coherencia y la cohesión textual que van a ser esenciales para la relación de ideas de forma lógica y bien conectada. Muy bien, entonces vamos a trabajar sobre ambos temas. Empezamos con el concepto de párrafo. ¿Qué es un párrafo? Bueno, un párrafo es la unidad de sentido dentro de un texto que desarrolla una idea principal, es decir, se compone de oraciones que están relacionadas entre sí y separadas por un punto y aparte. Los párrafos normalmente suelen ser entre 3 y 5 oraciones, cuando mucho, para su formación. Entonces tenemos que, en este caso, ¿verdad? El párrafo es el que le va a dar sentido al texto. Tenemos que conocer como tal cómo funciona. Aquí hay un ejemplo de un pequeño párrafo en la parte inferior. La lectura fomenta el pensamiento crítico. A través de los libros, ampliamos nuestra visión del mundo y desarrollamos empatía. Es un pequeño párrafo, es un ejemplo, no significa que pueden ser solamente 2 oraciones, van a ser muchas más. La estructura del párrafo, tenemos que el párrafo normalmente está desarrollado, dijimos, o formado por oraciones. Al inicio vamos a tener una oración temática, es decir, la que va a introducir la idea. Después está la oración de desarrollo, que es la que va a ampliar un poquito más, va a darnos ejemplos, va a presentarnos conceptos. Y está la oración de cierre. Por eso les mencionaba que normalmente van a haber 3 oraciones. Estas pueden estar divididas por puntos y seguidos por comas o por puntos y comas. Muy bien, y la oración de cierre va a ser un resumen. Esta va a concluir la idea. Entonces, como tal, el párrafo tiene esta estructura o se espera que tenga esta estructura. A pesar de eso, cuando comienza uno a escribir, te das cuenta que en muchas ocasiones no le das un cierre al párrafo. Entonces, tenemos que ir cerrando el párrafo. ¿Por qué es importante el cierre? Porque refuerza la idea. Recuerden que la base de la comunicación, ¿verdad? Son los mensajes. Entonces, el mensaje tiene que ir bien estructurado para que exista un sentido de este. Hay varios tipos de párrafos. Tenemos un párrafo introductorio, por ejemplo, en este caso, aquí se va a presentar un tema donde va pues despertar el interés, va a ser atractivo. Normalmente da como la información general de todo nuestro texto. Después está el párrafo desarrollador, es el que explica las ideas principales y genera argumentos. Recuerden que en la cápsula anterior trabajamos sobre los argumentos precisamente. Entonces, en el segundo párrafo o el párrafo desarrollador, tenemos que, vamos a encontrar aquí lo que son las ideas principales o los argumentos, ¿de acuerdo? Estos tienen que estar bien diseñados porque recuerden que va a reforzar nuestro texto. Bien, tenemos también el párrafo transicional, es el párrafo que va a enlazar ideas, es decir, que va a hablar
de los conceptos iniciales y va a unirlos a los conceptos siguientes o finales. Y finalmente encontramos el párrafo conclusivo. Este va a cerrar nuestro texto, nos va a dar una reflexión o una síntesis final. Un ejemplo práctico, tenemos aquí un párrafo, ¿verdad? Titulado El impacto del uso del celular en la concentración. Y vaya que el celular nos distrae bastante, ¿verdad? En muchas ocasiones. Este es un ejemplo de un párrafo desarrollador. Sí, ya hay una temática previa y menciona aquí cuatro oraciones, perdón. Eh, el uso constante del celular disminuye la atención de las tareas cotidianas, las notificaciones frecuentes interrumpen la concentración y reducen el rendimiento académico. Vamos con el cierre del párrafo, lo cual demuestra la necesidad de establecer límites en su uso, ¿sí? Estamos viendo el orden en el que nos está presentando las ideas, ¿verdad? Al inicio nos habla sobre la atención y el uso del celular y la disminución de la atención. Lo desarrolla con una oración que explica que el teléfono o el uso del celular es una interrupción, afecta la concentración, reduce el rendimiento académico. Esto obviamente puede ser reforzado por referencias anticipadas. Y finalmente, cierra con que demuestra la necesidad de establecer límites en su uso. Muy bien, vámonos a que ahora, cuando ya tenemos o conocemos la estructura del párrafo, es importante saber que debemos de dominar la coherencia y la cohesión en el trabajo de la escritura. Entonces, vamos a ver el concepto de coherencia y cohesión. La coherencia es la propiedad que da sentido global al texto, es decir, la que permite que las ideas se relacionen de forma lógica, que el primer párrafo se relacione con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta donde vaya a llegar nuestra escritura. Entonces, todo esto tiene que ser de forma lógica, de forma ordenada. No tiene sentido, por ejemplo, aquí escribir sobre efectos del cambio climático en un párrafo y luego hablar sin conexión, de la poca conexión que hay sobre la vida urbana, ¿no? En la moda, en la vida urbana. Entonces, tenemos que tener coherencia de lo que empecé a hablar y finalizar con ese mismo tema. Entonces la coherencia pues puede ser global, es decir, donde va a darse la relación lógica entre todas las partes del texto. Debe haber una coherencia local, es decir, donde las oraciones dentro del mismo párrafo tengan sentido. Y la coherencia temática, es decir, que todo el tema se vaya desarrollando sobre la idea central. Tenemos ahora el concepto de cohesión, que es cohesión, es el que se refiere a los mecanismos lingüísticos que conectan las oraciones entre sí. Y la cohesión, pues en este caso es la que se logra, ¿verdad? Usar de forma normalmente rápida o la que nosotros detectamos como que cuando no tienen sentido ciertas oraciones. Entonces, por eso, para la cohesión correcta, tenemos que usar conectores, pronombres, sinónimos, etcétera. Por ejemplo, María estudia medicina. Ella quiere especializarse en pediatría. Ok, ¿qué sucede con este pequeño párrafo? Es que ya no repetimos María, utilizamos un sinónimo, ella, ¿verdad? En este caso, hablamos de una forma del sustantivo para poder referirnos a la misma persona y no repetir María estudia medicina, María quiere especializarse en pediatría, ¿de acuerdo? Es algo que normalmente hacemos, de hecho, pero que al momento en que estamos escribiendo, en muchas ocasiones pareciera que no nos damos cuenta y cometemos esos errores. Por eso es bien importante siempre que nosotros vayamos a escribir textos, hacer una revisión posterior, no escribir y ahí está. No, revisa y escribe. Revisa y escribe porque tienes que, revisar que tenga coherencia y cohesión tus textos. ¿Qué recursos de cohesión utilizamos? Los conectores.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de este? De hecho, hay varios tipos de conectores. Ustedes pueden investigar en internet varios tipos de conectores, incluso hasta dependiendo de dónde vean este video, ¿verdad? En qué país. Híjole, ustedes pueden encontrar diversos tipos de conectores porque va a depender mucho de mi lengua, ¿verdad? Mi cultura. Entonces, hay conectores, aquí algunos ejemplos, sin embargo, por lo tanto, además, en cambio, por ejemplo, por parte de, cosas palabras que van a conectar las ideas, ¿de acuerdo? Después están los pronombres y las elipsis. Estas van a evitar que nosotros estemos repitiendo el ejemplo de María anteriormente. La sinonimia, que va a ser también una sustitución léxica. ¿Por qué? Bueno, porque va a mantener fluidez sin redundar, perdón, en la misma frase. Entonces puedo utilizar en un momento dado sinónimos sobre alguna palabra con la finalidad de hacerla pues menos tediosa la charla o la escritura. Y finalmente, otro recurso de cohesión es la repetición controlada. Eh, Ojo, repetición controlada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es que remarcamos y remarcamos y remarcamos la misma palabra, así como ahorita, ¿no? Remarcar, remarcar, remarcar. Pero podemos decir, resaltamos, podemos volver a subrayarla, trabajarla, ¿no? Es una forma de hacer una repetición, pero que ésta sea controlada. Y bueno, ejemplo de coherencia y cohesión, aquí tenemos un texto que dice: la lectura diaria mejora la ortografía, además estimula la imaginación y la creatividad, por ello es recomendable que los estudiantes dediquen al menos 20 minutos diarios a leer. Aquí, si se dan cuenta, las ideas están conectadas, hay cohesión y mediante el mismo tema también hay coherencia. Utilizamos qué conectores, por ejemplo, además es un conector, por ello es otro conector. Eh, Utilizamos también la lectura diaria y acá repetimos 20 minutos diarios, ¿sale? Entonces, esa es la forma en la que nosotros estamos trabajando la coherencia y la cohesión. Es importante trabajar esto en la escritura porque nos permite el dominio del párrafo, porque nos permite también ver de forma clara cuáles son los errores, si algo estoy repitiendo, si mi texto va a tener sentido. Entonces, tener el dominio del párrafo, la coherencia y la cohesión van a garantizar que los textos se comprendan, que el mensaje llegue y estos pues pueden ser ordenados y profesionales. Son habilidades claves, por ejemplo, en la redacción de ensayos, de informes, de artículos, de tesis universitarias, etcétera. Es importante que nosotros siempre identifiquemos muy bien en la redacción, que trabajemos una coherencia y una cohesión. En conclusión, escribir con claridad implica construir párrafos que sean sólidos, que se enlacen, que tengan coherencia y que sean coherentes y que esté cohesionada la información. Y bueno, estas herramientas son la base de una comunicación escrita efectiva, académica y rigurosa. Y bueno, por el día de hoy terminamos. Me dio gusto saludarles. Me despido de ustedes. Que tengan un excelente día, tarde o noche, ¿verdad? Donde quiera que estén. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bonito día. Bye.